Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos este domingo 18 de julio de 2021. Soy Claudia C. de México, enferma de comer compulsivamente. Mi fecha de abstinencia es el 7 de abril del 2020. Tengo el gusto, junto con Rosana B., de darles la bienvenida a nuestra fiesta semanal de recuperación, que es la Junta de Compañerismo de Una Visión para Ti. En una visión para ti, practicamos la abstinencia completa, tal como lo indica el libro grande de Alcohólicos Anónimos en el capítulo La opinión del médico. Solo estudiamos el libro grande de Alcohólicos Anónimos. No consumimos alcohol, harinas, azúcares, edulcorantes ni nada que se le parezca o sustituya. El plan de alimentos es sugerido de forma individual por la madrina o el padrino. En nuestra reunión de Telegram contamos con una lista de compañeros que pueden ser nuestra guía en este camino hacia la recuperación. Somos la versión en español de A Vision for You. Además de nuestra reunión en Telegram, que es permanente 24 horas los 365 días del año, contamos con reuniones vía Zoom y un canal en YouTube. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones, negándonos a recibir contribuciones externas, así lo dicta nuestra séptima tradición. En una visión para ti, respetamos las diferencias en vocablos regionales, por lo que evitamos el uso de palabras altisonantes. Para más información, pueden visitar nuestro sitio web, que es oauvpt.info. Compañeros, qué alegría saludarlos. Soy Rosana B., comedora compulsiva, recuperada y abstinente, gracias a Dios desde el 9 de marzo de 2020. Hoy muy agradecida con la oportunidad de trabajar con Clau y juntas, bajo la guía del Poder Superior, presentarles esta junta de compañerismo que nos motiva a todos a mantenernos abstinentes y en el camino de la recuperación un día a la vez. Iniciando con el orden establecido, damos la bienvenida a Vilma, quien con más de un año y 5 meses en abstinencia completa y viviendo el milagro de la recuperación, nos comparte hoy su experiencia de vida con los pasos 1, 2 y 3. Buenos días a todos, soy Vilma M. de Costa Rica, comedora compulsiva en abstinencia desde el día 18 de febrero del año 2020, por la gracia y misericordia de mi poder superior, por la ayuda de mi madrina, de mis ahijadas, de la persona que me pasó el mensaje la primera vez y de todos ustedes que son el motor de mi recuperación. Agradezco a mi poder superior y a las compañeras Claudia C. y Roxana B. por invitarme a compartir con ustedes mi experiencia, fortaleza y esperanza en los pasos 1, 2 y 3 de este maravilloso programa. Crecí en una familia disfuncional, mi santa madre con una discapacidad auditiva y le costaba escuchar, mi padre un enfermo adicto al alcohol. Soy la mayor de 3 hijos y realmente sí recuerdo que mi niñez fue difícil. A mi padre la enfermedad le afectaba muchísimo y lo hacía ponerse violento. Hoy comprendo que todas esas actuaciones eran producto de esa enfermedad que lo aquejaba. Bendito sea mi poder superior que con los años y el programa de AA, él pudo recuperarse. Como a mi madre había que hablarle fuerte, yo prefería a veces no hablarle que tener que gritarle. Esa parte a mí me afectó bastante. Ahora lo comprendo, por eso creo que nunca me ha gustado hablar fuerte. Bendito sea también mi poder superior que con los años ella pudo obtener un audífono y ahora ella escucha mucho mejor. Crecí con todos esos traumas de la niñez, pero siempre de la mano del poder superior. Desde muy niña fui cercana a ese poder superior y me refugiaba en él, pero también me refugiaba en la comida. Cuando llegué aquí a Una Visión para Ti me di cuenta de eso y pude ver pasar mi niñez llena de dulces y harinas y siempre peleando con mi madre para que me diera más comida. Así fue creciendo mi peso y con el peso la obsesión mental de querer bajar. Desde la adolescencia ya empecé con esa obsesión de querer bajar de peso, de hacer dietas, de consumir medicina natural, batidos, plantas,
para poder bajar de peso. Y esto nunca lo logré. Con el paso de los años, cuando ya fui profesional y empecé a trabajar, la locura de la enfermedad me llevaba a comprar todo lo habido y haber en el mercado. Batidos, pastillas naturales, pastillas químicas. Recuerdo que me puse agujas para acupuntura. Llegué a comprar un aparato muy caro con una liquidación que me habían dado en mi primer trabajo cuando tenía apenas 20 años, donde supuestamente yo en ese aparato lo conectaba a la electricidad, yo me metía y yo iba a bajar de peso. Nunca lo logré. Sola yo nunca pude bajar de peso. Esa obsesión mental que yo tenía me llevaba a pasar metida horas y horas en internet buscando, según yo, aquella medicina que me iba a hacer bajar de peso de un día para otro. Aquella pastilla, aquel tratamiento que lograra quitarme esa obsesión por el comer. En ese momento no sabía que yo era una enferma adicta a la comida alcohólica, a las harinas, azúcares y edulcorantes. Y así pasó mi vida. Todas las emociones me afectaban, pero yo no me daba cuenta. Al casarme y tener mi propia familia, vinieron las preocupaciones, vinieron los problemas, vinieron las angustias, inclusive las alegrías, porque ahora comprendo que inclusive las alegrías me llevaban al comer compulsivo. Y fui aumentando de peso. En esa carrera desenfrenada por bajar de peso, lo que hacía era pasar siempre preocupada. Era una obsesión mental lo que yo tenía por bajar de peso. Y los kilos subían y subían. Con cada embarazo y cada vez que yo comía y comía, mis kilos iban aumentando. Cuando yo llegué al programa, llegué con 36 kilos de más y con una vida llena de frustración y de dolor, porque la comida alcohólica no solo aumentaba mi peso, sino que aumentaba mi ansiedad, mis preocupaciones y el querer controlar a todo y a todos. En aquel tiempo yo creía que era una persona muy buena porque yo quería ayudar a mis hermanos, a mis papás, a mis hijos, a mi esposo y a cualquier persona que se me pusiera en el camino. Realmente yo tenía una obsesión, yo creía que yo era Dios y que yo podía solucionarlo todo y a todos. Y eso me llevaba a tener una vida muy cargada, una vida donde mi mente siempre estaba inventando historias de recuperación, historias de ayudar e historias de querer controlar a todo y a todos. Y en ese afán de querer ser Dios, lo que lograba era que las personas se alejaran de mí, porque ¿cómo era posible que yo pasara dando órdenes y quería controlar el pensamiento, las acciones y todo lo que las otras personas hacían? Y yo me entristecía y me frustraba porque no comprendía, porque ellos no entendían que según yo estaba tratando de ayudarlos. Ahora comprendo que no estaba tratando de ayudarlos, estaba tratando de tapar mis miedos con esas actuaciones. En el miedo tan profundo que yo tenía a la soledad, hacía todo porque la gente estuviera conmigo. Creaba reuniones, creaba fiestas y comilonas y lo pagaba todo para que según yo los demás estuvieran satisfechos. Si alguien tenía una necesidad, nunca la ponía en las manos del poder superior, solo trataba yo de ayudarlos y de hacer mi voluntad. El miedo al abandono, el miedo a la soledad, el miedo al fracaso, ese miedo al fracaso que me hacía tratar de ser perfecta en todo. Yo quería ser perfecta, ser la mejor. Y esto hacía que mi vida fuera muy cansada, muy desgastada, porque ahora comprendo que ni yo era perfecta, ni nadie alrededor mío es perfecto. Aquí en el programa aprendí a que tenía una enfermedad, a que tengo una enfermedad, que tengo una alergia a las harinas, azúcares y edulcorantes, y que esa alergia me produce un deseo, un impulso obsesivo por comer y seguir comiendo. Ese deseo imperioso que dominó toda mi vida y que además no solo daña mi físico, sino que también daña mi cuerpo,
daña mi mente y daña mis emociones. Comprendí que es una enfermedad que no se cura, que solamente puedo entregarla al poder superior cada 24 horas y estar abstinente cada 24 horas con la ayuda de mi poder superior. También comprendí que esta enfermedad que yo tengo es una enfermedad que la abstinencia completa cada 24 horas puede sanarme y que la única manera en que yo pueda estar libre de esta obsesión mental es esa ansiada abstinencia completa que el poder superior me regaló. También comprendí aquí que para poder estar libre de esa obsesión mental debo estar en contacto directo con mi poder superior, que debo entregarle cada 24 horas mi vida, mi voluntad, mi manera de pensar, de vivir, para que Él me ayude y Él me guíe, que debo entregar mis defectos de carácter todos los días, para que poco a poco el poder superior, que es el único que puede ayudarme, vaya ayudándome a librarme poco a poco de ellos. Nunca podré librarme sola de mis defectos de carácter. Necesito la ayuda de ese poder superior. Por eso todos los días me entrego a Él con humildad, en obediencia, pidiéndole que Él, que es el único que me puede ayudar, me libre de ellos. En la aplicación del primer paso, admitir que era impotente ante el alcohol y que mi vida se había vuelto ingobernable, empezó la carrera de mi recuperación. Al principio tuve la negación y traté de culpar a los demás de mi enfermedad. Al principio me fue difícil. Tengo que contarles que tuve 5 madrinas. Hasta llegar a la 5ª madrina fue que pude empezar a aplicar el programa y aplicar mi abstinencia completa. Pero con cada una de mis madrinas aprendí. Cada una de mis madrinas y el padrino que tuve me ayudaron a ir visualizando el camino de mi recuperación. Admitir que era impotente ante el alcohol, ante la comida alcohólica. El derrotarme y entender que mi obsesión por ella era la que me había llevado a tener esta vida y que solo el poder superior podía sanarme. Comprender que yo debo admitir mi condición de adicta día a día y aceptar que yo con mis propias fuerzas no puedo, que el engaño estuvo siempre presente en mi vida, que yo prometí a mi familia y me prometí a mí que iba a bajar de peso todos los días. Y al derrotarme completamente y comprender que sola no podía, inició la esperanza, inició el camino de mi recuperación. Porque entendí que a mí la comida alcohólica me había quitado todo, me había quitado mi voluntad, me había quitado una forma de vivir serena y tranquila, y que yo sola no podía. Que si yo aceptaba mi problema, que si yo aceptaba mi debilidad y mi adicción por cada 24 horas, era muy probable que las promesas de este programa llegaran a mi vida como ya habían llegado a la vida de tantas personas. Y entre más rápido yo aceptara mi derrota, más rápido llegaría el camino de mi recuperación. La confianza en mí me había dañado mucho. Mi propia vida de adicción me había hecho lamentarme de 1 y 1000 decisiones erróneas. Todas esas experiencias del pasado, todas esas decisiones tomadas a la luz de mi propia voluntad sin consultar a mi poder superior, me habían hecho llegar aquí frustrada, con mucho dolor, relaciones dañadas, problemas económicos y con muchos kilos de más. Al aceptar mi enfermedad y soltarla en las manos de mi poder superior, yo sentí una paz y una serenidad que nunca antes había logrado. Al escuchar las historias de dolor de muchos de ustedes, que en muchos casos se parecían a las mías, la esperanza de la recuperación llegó a mi vida. Esto me ayudó mucho. Hice el intento y me postré ante el poder superior.
La prueba de no consumir harinas, azúcares y edulcorantes y de postrarme ante el poder superior empezó a funcionar. Dejé el egoísmo de lado y aprendí a ser obediente. Dejé de buscar mi propio beneficio y de aplicar este programa con amor, no solo para beneficio mío, sino para el beneficio de mi familia. La liberación que yo sentí al aceptar mi enfermedad es algo que no puedo describirles. Fue como soltar aquella historia de dolor y de control y de dejar de tratar de dirigir mi vida para entregarle la guía de mi vida al director de directores, al poder superior que siempre había estado ahí esperando que yo pidiera su ayuda, pero yo nunca lo había hecho. La ingobernabilidad que había habido en mi vida me hacía querer dirigirlo todo y a todos. Pude ver pasar mi vida llena de obsesiones. Obsesión por el dinero, obsesión por las personas, obsesión por la perfección, obsesión por tener el poder y el control. Todo eso lo pude ver ya en abstinencia completa y trabajando el programa. Y comprendí que solamente la aplicación de los principios espirituales de este programa podrían librarme de ello. Empecé a pedirle al poder superior que fuera él quien me guiara, que guiara mi vida, que me quitara todas estas obsesiones con las que yo había vivido. Y solamente viniendo a la cadena, asistiendo a las reuniones, trabajando con mi madrina y ahora con mis ahijadas, es que esa obsesión mental se ha ido cada día. El servicio me ha ayudado cada 24 horas a disminuir esa obsesión mental y a ir sanando poco a poco. Ya en la aplicación del segundo paso, cuando ya pude creer que el poder superior era el que me iba a devolver el sano juicio, pude ver con más claridad que definitivamente aquí había esperanza, que ese poder superior, al devolverme el sano juicio por cada 24 horas, me estaba haciendo sentirme serena, en paz y con mucha fortaleza. Aquí pude comprender que yo había pasado por los 3 estados de la espiritualidad. Había sido religiosa porque sí creía en Dios, pero después me volví agnóstica porque nunca pude o no podía comprobar, según yo en mi enfermedad, que Dios existía. Y creo que hasta llegué a ser atea en el momento que me alejé completamente de Él, como si Dios no existiera. También aprendí que aquí me daban la oportunidad de creer en un poder superior como yo quisiera verlo. No me exigían nada, no me exigían rituales ni ninguna religión. Solamente me pedían ver a mi poder superior como yo quisiera tratarlo, como yo quisiera verlo, sin tener ningún debate con nadie, ninguna pelea, sin discutir por la forma en que yo quisiera ver a mi poder superior. También pude ver, ya en abstinencia completa, que yo tuve muchas etapas en mi relación con el poder superior. Aquella etapa en donde peleaba y peleaba con él a capa y espada, en donde vivía dañada y resentida con él porque no se hacía mi voluntad. Después fue otra etapa, una etapa donde yo quería ver a Dios pero como yo quisiera. Yo me imaginaba un Dios a mi manera y como todo, de acuerdo a mi voluntad. Pero el programa me ayudó de alguna manera a aplicar mi relación con el poder superior sin aplicar ninguna religión. Yo sigo aplicando mi religión con todo el amor del mundo, pero mi relación con el poder superior es ahora más cercana. Ya no lo miro como aquel poder superior que me castiga, que me juzga,
sino como un poder superior lleno de amor y de bondad, y que si yo me acerco a Él de verdad con humildad, Él me escucha. He sentido esa relación cercana con el poder superior. He sentido sus respuestas cada vez que le entrego mi voluntad y le entrego mis defectos de carácter. Aprendí que aquí no se me pide nada con exigencia, que todo es sugerido y que poco a poco he ido comprendiendo todos los pasos con la ayuda de mi poder superior. Cuando me comencé a dejar guiar, todo cambió. Las respuestas fueron llegando a mi vida y toda aquella vida de control, de estrés y de frustración fue quedando atrás. Empecé a ver a Dios en todo y en todo. Empecé a saber que yo no solo debía postrarme ante Él en las mañanas y hacer una oración, sino que mi relación es cercana. En todos los momentos del día, cuando es necesario, pido su ayuda y pido su guía. Y Él me ha demostrado en este año y resto de programa que Él siempre está ahí para ayudarme, y especialmente cuando se trata de pedirle que me quite el deseo imperioso, que me quite ese deseo de controlar. Yo en mi vida, por tratar de estar cercana al poder superior, tuve muchas etapas, pero esta etapa que yo estoy viviendo de cercanía, de confianza en el poder superior, solo la pude lograr aquí. Es una confianza ciega. Aquí pude ver mi pequeñez y el desastre que yo había hecho con mi vida por hacer mi voluntad. Y al poner mi voluntad en sus manos, todos mis problemas y aceptar su voluntad, he visto que todo Él lo resuelve de una mejor manera. Entonces ya no tengo preocupaciones porque ya no tengo que controlar a nada ni a nadie. Ya no me preocupo por mañana porque vivo hoy agradecida y serena y confiando en Él. Y Él me ha demostrado su grandeza, porque todos los problemas que le he puesto en sus manos, Él los ha resuelto no como yo quería, sino de una manera de acuerdo a su sabiduría y a su amor. Aquella soberbia, aquella indiferencia y autosuficiencia con la que yo vivía quedó atrás, y estoy seguro que esto es por haber entregado mi voluntad al poder superior y por haber soltado todo en sus manos. Yo viví toda mi vida poniendo la fe en cosas materiales, en dinero, en personas, en el trabajo y sobre todo en mi voluntad, y todo esto falló. Todo esto falló y me llevó a querer comer y comer y comer. Ahora ya no, ahora mi vida cambió. Ahora creo en el Dios del poder, en el Dios del amor, y sé que su voluntad siempre será mejor que la mía. Todos aquellos resentimientos que yo guardé en contra hasta de mi poder superior, porque las cosas no se daban como yo quería, quedaron atrás. Muchas veces he pedido a mi poder superior y las cosas no han sido como yo quería, pero sé que su respuesta siempre es la mejor y la acepto con amor, la acepto con paz y con serenidad. Solamente este tipo de vida, creyendo en que ese poder superior podía sanarme, es lo que me ha dado la paz, la serenidad y la fortaleza con la que yo hoy puedo vivir, ya que el resentimiento salió de mi alma. Dios cambió mi vida, que es la única vida que le puedo yo pedir que cambie. No como antes, que yo le pedía a Dios que cambiara la vida de mi familia, que me diera dinero, que quería tener hijos perfectos. Y como nada de eso sucedía, me resentí con Dios y viví muchos años alejada de Él, porque el resentimiento me aleja del poder superior. Hoy comprendo que debo vivir libre de resentimientos. Solamente aquí en una visión para ti, aprendí a aceptar la voluntad del poder superior y a entregarme a Él cada 24 horas. Y decidí poner mi voluntad y mi vida al cuidado de Dios como yo lo concibo. De este paso depende la aplicación de los otros pasos del programa. Y traté de ser honesta y poner realmente mi voluntad en las manos del poder superior. Y esa fue la llave de mi recuperación,
y es la llave de mi recuperación cada día. Este es el único camino que tengo seguro. Mi mente debe estar abierta a la buena voluntad de querer dejarme guiar. No basta declararme ingobernable y aceptar que tengo fe. Debo aplicar la acción de mi parte. Debo creer que Dios puede cambiar mi vida. Esta es la única solución a mis problemas. Mi mente, que antes era cerrada y que quería controlar, ahora necesita dejarse guiar. Tener la buena voluntad para aplicar la confianza en el poder superior. Esa acción de dejarme guiar, de entregar mi vida al poder superior, de trabajar el programa, de cuidar mi abstinencia completa, de estar en servicio, de querer ayudar. Todo esto es lo que me ha funcionado, la acción y más acción, y creer que solamente el poder superior puede hacer el milagro de cambiar mi vida y dejarlo entrar realmente en mi vida, en mi mente, en mi espíritu, y estar en contacto directo con Él. Eso es lo que me ha dado esa confianza por cada 24 horas. Yo he visto cómo todos ustedes se han recuperado y yo solo debo dejarme guiar con obediencia y humildad para seguir el mismo camino. Atrás quedó el control. Ahora la guía del programa y la guía del poder superior es lo que me lleva a la recuperación. Mi estado físico, emocional y espiritual depende de esa buena voluntad de dejarme guiar y de aplicar el programa en todos los aspectos de mi vida. Entre más yo me acerco a mi poder superior y confío en Él, menos dependo de mi voluntad y de todos aquellos apegos desordenados que tuve en el pasado. Apego al dinero, a las relaciones, al control, a la obsesión mental por comer y comer. La única dependencia que yo debo tener ahora es mi relación con el poder superior, el entregar mis defectos de carácter al poder superior para que Él me los vaya mejorando cada día y estar activo en este programa de recuperación. Poner mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios me ha ayudado a mejorar mis relaciones personales, mis problemas, porque todo está en sus manos. Ya nada depende de mí. Le entrego al poder superior mi avaricia, mi ira, la pereza, el egocentrismo, todos mis miedos. Todo lo suelto en sus manos y le pido con humildad que me ayude a mejorarlos. Sé que no soy perfecta y que la perfección no existe, pero sé que en las manos del poder superior todos esos defectos de carácter van a ir mejorando, porque solamente entregando esto en las manos del poder superior y con su ayuda para mejorar estos defectos de carácter es que yo puedo mejorar las relaciones con otras personas. Y entiendo que mi recuperación depende de cómo yo me relacione no solo con el poder superior, sino con las otras personas. No puedo tener una buena relación con el poder superior si estos defectos de carácter están consumiendo mis relaciones. Debo dejarme guiar por el poder superior en todo y con todos. La responsabilidad de mi recuperación es mía. Ya yo no debo culpar a los demás, no debo ver sus defectos, debo ser honesta. Si realmente quiero obtener esa recuperación y obtener esa relación sincera y directa con mi poder superior. El poder superior me ha dado todo lo que tengo. No ha dependido de mi inteligencia ni de mi voluntad. Por eso debo soltar todo lo que tengo también en sus manos. Y todos esos apegos desordenados que antes me hacían tanto daño, ahora se los entrego a Él. Dependo solo de Él. Mi fuerza de voluntad, mi inteligencia, mi control, nada de eso funcionó en el pasado. Ahora la buena voluntad de confiar en la grandeza del poder superior, eso sí que me ha dado paz y me ha dado serenidad. Eso sí que me ha dado una fortaleza con la que yo puedo vivir cada 24 horas. Ahora comprendo que hay muchas situaciones que se salen de mi control y que yo no puedo solucionar y que solamente el poder superior puede ayudarme. Una enfermedad, un problema económico, un engaño, muchas dificultades que yo antes trataba de solucionar
y que ahora comprendo que solo debo entregarlas en las manos del poder superior. Si realmente yo quiero estar libre de amargura, de resentimiento y de miedos, debo comprender que hay cosas que solo en sus manos se pueden solucionar. El único camino real que tengo yo para poder recuperarme es aplicar esa hermosa oración de la serenidad. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Muchas gracias, Vilma, por compartirnos tu experiencia a través de los pasos 1, 2 y 3 del programa, como los plantea el libro grande. A continuación, damos la bienvenida a nuestra compañera Kena. Su fecha de abstinencia es el 10 de julio de 2019 y hoy celebra con nosotros su segundo aniversario, disfrutando de la gran realidad en este camino de la recuperación. Nos comparte su experiencia de vida a través de los pasos 4 al 9. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que se encuentren compañeros y compañeras de Una Visión para Ti. Yo soy Kena, comedora compulsiva, recuperada, en abstinencia completa desde el 10 de julio de 2019, gracias a mi poder superior. Quiero agradecer a Rosana B. y a Claudia C. por su hermoso servicio, por invitarme a celebrar con ustedes mi segundo aniversario en abstinencia completa, y a todos ustedes por permitirme compartir mi experiencia trabajando los pasos del 4 al 9. Quisiera comenzar compartiéndoles un poquito de mi historia como comedora compulsiva. Mi infancia y mi adolescencia estuvieron llenos de retos y vivencias difíciles y dolorosas, y la comida representó un refugio y desafortunadamente terminó convirtiéndose en una prisión. Las experiencias traumáticas indudablemente que tuvieron un impacto muy importante en mi personalidad. Hoy sé que para hacer frente a toda esa adversidad, además de comer compulsivamente, me endurecí, me convertí en una persona con poco sentido del humor, irritable, reactiva, hipersensible. Así era mi vida. Afortunadamente, otro de mis refugios fue la lectura y el estudio, y creo que fue uno de los factores de protección en mi vida. Cuando les comento que el comer compulsivo fue para mí un refugio y que terminó convirtiéndose en una prisión, estoy segura que todos ustedes pueden comprender y dimensionar lo que quiero expresar. Aunque tuve épocas en las que sí estuve con mucho sobrepeso, nunca me resigné a estar gorda, así que mi vida era una continua batalla con el peso. Alternaba periodos de atracones con periodos de dietas infames, casi siempre diseñadas por mí misma o recomendadas por amigos y familiares, y también estuve en infinidad de tratamientos para bajar de peso. En este desquiciado proceso me enfermé de un hipotiroidismo primario. A pesar de que el hipotiroidismo causó en mí problemas severos de salud, yo no dejé esos tratamientos, lo que complicó mi situación de salud, porque hoy sé que algunos de esos tratamientos contenían hormona tiroidea en sus fórmulas, lo que me causó un hipertiroidismo y me hizo estar al borde de la muerte, ya que tuve una condición de salud que se conoce como tormenta tiroidea, lo que ocasionó que me tuvieran que dar yodo radioactivo. Ese proceso fue muy difícil. Sin embargo, mi conciencia de salud era nula. Yo estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por bajar de peso, excepto dejar de comer compulsivamente. Así que inconsciente, autodestructiva, completamente irracional era mi vida con respecto a la comida. Fue entonces que el poder superior puso en mi vida un grupo de comedores compulsivos anónimos presencial. Cuando conocí el grupo pensaba que lo único que yo necesitaba era aprender a comer saludablemente,
Me acerqué no porque yo considerara que era una comedora compulsiva, sino porque yo tenía la ilusión de que allí me enseñarían a comer moderadamente. Estuve dispuesta a hacer todo lo que me pidieron que hiciera y estuve abstinente de harinas, azúcar y alcohol por 14 años, aunque sin pesar ni medir y consumiendo endulcorantes. Llegué a mi peso saludable más o menos como al año de estar en el programa y me mantuve allí durante todos los años que estuve con lo que yo en ese momento consideraba abstinencia. Creo que otro de los regalos importantes que me dio esa agrupación fue hacerme consciente de los estragos emocionales que me había dejado una infancia y una adolescencia desafortunadas. La valentía de mis compañeras en tribuna me hizo abrir la caja de Pandora, y eso me llevó a encarar con verdad mi vida y a iniciar un proceso de autodescubrimiento y transformación que me llevó a estudiar la maestría en psicoterapia humanista y el doctorado en psicología. Sin embargo, mi soberbia y autoengaño me hizo pensar que ya podía sola después de 14 años y que podía comer con moderación harinas y azúcar. Y tuve una recaída espantosa. Intenté recuperar la abstinencia por mí misma por largo tiempo y terminaba probando o comiendo algo con harina y azúcar y sintiéndome gorda e infeliz. La obsesión mental había regresado a mi vida y otra vez a dieta y sintiéndome muy gorda. Indudablemente que haber tocado fondo en esos meses previos a llegar a una visión para ti fueron fundamentales para admitir la derrota total. Fue el terror, el aturdimiento, la frustración y la desesperación, esos 4 jinetes de los que habla el libro grande, los que me pusieron de rodillas y me hicieron venir más humilde a solicitar ayuda a este programa, mismo que me abrió las puertas de par en par. Con mucho temor ingresé a una visión para ti. Tenía mucho miedo de no poder con el plan de alimentos. Sin embargo, recuerdo que la cálida bienvenida de varias compañeras fue un gran aliciente para permanecer en el programa. Tan pronto como entré en la cadena, busqué a mi madrina. Ella me envió una serie de puntos que tenía que revisar para iniciar el trabajo juntas. Creo que esos límites saludables fueron el cimiento para poder comenzar a admitir mi impotencia ante la comida y comenzar a dar el primer paso. Enviar todos los días mi plan de alimentos a mi madrina, pesar rigurosamente y medir mis alimentos diariamente, reportarle mi peso, comenzar a compartir en la cadena, fueron muy importantes para comenzar a practicar la más rigurosa honradez, como dice el libro grande. Por otro lado, el estudio concienzudo de este maravilloso libro todos los días fue indispensable para irme informando y cobrando conciencia de la gravedad de mi enfermedad. Ahora les quiero compartir cómo viví mi experiencia en los pasos 4 y 5. El preámbulo al 4º paso dice: sin temor hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Me encantaría decirles que lo hice sin temor. Sin embargo, lo cierto es que en un inicio sí tenía mucho miedo. Aunque ya con anterioridad en CCA había hecho ya un exhaustivo y minucioso inventario moral, me seguía dando miedo enfrentarme conmigo misma. En aquella primera ocasión recuerdo haber hecho una gran cantidad de resentimientos. Hojas y hojas de una libreta llené de resentimientos a una gran cantidad de personas, instituciones y principios. Y aunque en esa ocasión también llené las 4 columnas del inventario, me recuerdo haber puesto mucho más énfasis en lo que los demás me hicieron que en hacerme responsable por aquello con lo que yo contribuí. A pesar de mi limitada comprensión acerca del 4º paso, ese primer inventario me permitió deshacerme de mucha basura mental y emocional que yo tenía acumulada. Muchos de esos resentimientos, temores y culpas plasmados en ese primer inventario eran verdaderas piedras en mis zapatos
y me impedían soltar el pasado y avanzar. Y muchos de ellos eran insignificancias que yo había magnificado a fuerza de una rumiación constante y persistente. De modo que la experiencia de ese cuarto paso fue muy liberadora. Ya con el trabajo de los pasos y el estudio concienzudo del libro grande, comprendí de manera más profunda el sentido de este decisivo paso en mi recuperación. El libro grande sostiene que un inventario es un esfuerzo por descubrir la verdad sobre la mercancía que se tiene, y en esta ocasión mi madrina me solicitó hacer únicamente 10 resentimientos, lo que me obligó a priorizar, a hacer un ejercicio honesto de cuáles eran aquellos asuntos que verdaderamente podía considerar resentimientos. Enseguida, el trabajo de los recuadros lo encuadré focalizando la palabra verdad. Eso me obligó a poner mayor atención en los autoengaños y en mis defectos de carácter y asumir mi responsabilidad en esos eventos por los que estaba resentida. Con respecto al quinto paso, el libro grande nos sugiere que con toda honestidad compartamos con Dios y con otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. Sostiene que es precisamente nuestra falta de honestidad la que nos lleva a cualquier adicción, y comprendiendo esto, estuve dispuesta a compartir con verdad y honestidad en ese inventario moral lo que le iba compartiendo cada día a mi madrina. Todo aquello que yo sabía eran las verdaderas raíces de mi vida ingobernable, y me encontré con la calidez y el respeto de la persona que el poder superior escogió para ser mi madrina, y al mismo tiempo, con un amor adulto me ayudó a salir de mi conmiseración. Y al final de ese quinto paso, en el que le leí todo mi cuarto paso, fue un momento de liberación y de verdadero encuentro con mi poder superior a través de mi madrina y de sus sabias y bellas palabras. Y por ello le estoy sumamente agradecida. Al finalizar este hermoso quinto paso, me sugirió que me retirara por lo menos a una hora de meditación en la que estuviera en contacto consciente con Dios e hiciera una evaluación de qué tan bien había hecho los 5 primeros pasos y si había algo a lo que aún me había aferrado. Fue un momento muy emotivo y hermoso para mí. Fue fácil el preámbulo al sexto paso. Estuvimos enteramente dispuestos a que Dios nos liberase de nuestros defectos. Sin embargo, en la práctica me di cuenta de que la dificultad está en el enteramente dispuestos. Y me pregunto, ¿quién podría estar enteramente dispuesto? La distinción entre una virtud y un defecto es tan sutil que durante toda mi vida me he sentido una buena persona, una persona virtuosa, sin darme cuenta que debajo de muy buenas intenciones se anidaban enormes defectos de carácter. De modo que estar enteramente dispuesta a que Dios me libere de mis defectos, pues consciente estoy de que eso es una labor que consiste en aprender a hilar fino, a percatarme en qué momento mi búsqueda del bien se está convirtiendo en soberbia. Mi firmeza se convierte en obstinación, mi justa indignación se convierte en crítica y chismorreo. En fin, creo que este sexto paso es una labor de reparación conmigo misma y para toda la vida. Estar enteramente dispuesta a que Dios me libere de algunos defectos ha sido muy difícil, ya que muchos de ellos están tan enmascarados que me cuesta trabajo dejárselos, porque me cuesta identificarlos. Y muchos otros porque están tan automatizados e inconscientes que me salen solitos y me doy cuenta cuando ya causaron un daño a otras personas e incluso a mí misma.
Mi madrina me sugirió repetir la oración del séptimo paso. Creador mío, estoy dispuesta a que tomes todo lo que soy, bueno y malo. Te ruego que elimines de mí todos los defectos de carácter que me obstaculizan en el camino para que logre ser útil a ti y a mis semejantes. Dame la fortaleza para que al salir de aquí cumpla con tu voluntad. Amén. Dado que, como les comentaba, muchos de esos defectos de carácter ya son puntos ciegos o están tan arraigados y automatizados en mi vida que ya ni me percato, cada día y con mayor conciencia hago esta oración, sobre todo en aquellos momentos en los que me descubro una y otra vez siendo soberbia, egoísta, irascible, intolerante, exigente, perfeccionista, y eso me ha permitido ya no darle tanta rienda suelta a esos defectos de carácter. Estoy consciente de que este será un paso que debo trabajar de por vida, ya que como ser humano imperfecto y falible que soy, será imposible llegar a la perfección. Dice el sexto paso que no debo aspirar a que Dios me deje blanca como la nieve y que arranque de mí los defectos de carácter como lo ha hecho con mi deseo de comer compulsivamente, sino que me invita a ir por el camino del desarrollo sin buscar perfección. Es posible que ya en este momento no se muestren en mí esos defectos de carácter tan burdamente, sino que se manifiesten de manera sutil. Sin embargo, necesito estar atenta a identificar sus más imperceptibles manifestaciones para poder trabajar en ellos. El programa me invita a lograr progreso y no perfección, ya que el séptimo paso dice: humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos. Y aquí el acento es puesto en la palabra humildad, una virtud que debo pedirle como regalo a mi poder superior cada día de mi vida, ya que mi ego inflado y soberbio de lo que menos sabe es de humildad. Razón que el programa me pide acción y más acción, ya que como dice, la fe sin obras es fe muerta. Es así que el octavo paso requiere que hagamos una lista de todas aquellas personas a las que habíamos lastimado y estar dispuestos a reparar el daño que les causamos. Durante la elaboración de mi inventario, hice esa lista de las personas a las que había causado un daño y tristemente me di cuenta que ellos y ellas eran las personas más amadas por mí y con las que tenía vínculos más estrechos, con mi familia. Fue muy doloroso para mí reconocer que mis defectos de carácter habían causado un daño enorme a esas personas de las cuales he recibido tanto y por las cuales profeso un amor genuino. Así que me di cuenta que con todos ellos y ellas una disculpa no basta. Exige de mí una transformación radical en mi comportamiento, en mis actitudes y en mi trato cotidiano. Esto me invita a trabajar día a día en mis defectos de carácter para poder mejorar mi relación con ellos. Quisiera poder dejar de entrar en controversia, poder dejar de pretender que se ajusten a mis expectativas y a dejar de reclamar lo que desde mi mente enferma ellos deberían de darme o de haberme dado, o de hacerme o de haberme dejado de hacer, y poder disfrutar más de su presencia y maravillarme de la riqueza de su ser. Debo admitir que esto no siempre es fácil para mí y debo seguir pidiendo a mi poder superior que me ayude a lograrlo. Con respecto al noveno paso, cuyo preámbulo dice: reparamos a cuantos nos fue posible el daño causado, excepto cuando al hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. En este trabajo que realizamos mi madrina y yo, me solicitó hacer reparaciones indirectas y de por vida. Fue para mí muy sanador poder orar por aquellas personas con las que estaba resentida y poder hacer un cambio de actitud con aquellas personas a las que les causé un daño, ya que un cambio
en mi comportamiento y en mi actitud, y poder hacerlo como un compromiso de por vida me lleva a asumir con más humildad y responsabilidad mis relaciones significativas. Mucho tiempo pedí disculpas reincidiendo en las mismas actitudes. Hoy estoy comprometida a hacer esos cambios de por vida y, aunque estoy consciente de que no lo haré de manera perfecta, estoy segura de que mi poder superior, si día a día, cada 24 horas, yo se lo pido de corazón con esa oración del tercero y del séptimo paso, me ayudará en ese camino. Muchas gracias, compañeros y compañeras de Una Visión para Ti, por todo lo que ustedes aportan a mi vida. Gracias por sostenerme y regalarme un día más de paz y de serenidad. Que su poder superior, tal como cada uno de ustedes lo conciba, los bendiga siempre. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Kena, por compartirnos tu experiencia a través de los pasos cuarto al noveno. A continuación, damos la bienvenida a nuestra compañera Guadalupe R., quien el pasado 11 de julio cumplió su primer aniversario en abstinencia completa y hoy nos comparte su experiencia de vida a través de los pasos 10, 11 y 12. Soy Guadalupe Reyes, comedora compulsiva en recuperación, con fecha de abstinencia completa 11 de julio de 2020. Agradezco la invitación de Rosana y Claudia de invitarme a compartir experiencia, fortaleza y esperanza con motivo de este año de abstinencia completa. ¿Cómo llegué aquí y cómo Una Visión para Ti transformó mi vida? Pues yo desde la adolescencia comencé a intentar con dietas a controlar el peso. He de decir que cuando tenía 17 años, 16, que fue cuando comencé a hacer dietas tomando anfetaminas, en realidad no tenía mucho sobrepeso. Ahora viendo las fotografías del pasado, pues me doy cuenta que estaba seguramente en un peso saludable. Sin embargo, en mí ya había surgido la obsesión por controlar el peso, ya que no me gustaba mi físico, no lo aceptaba. Siempre que me veía al espejo solo veía defectos, que los cachetes, la papada, sentía que tenía panza, que tenía lonjas y bueno, todo eso se fue acrecentando. Y en la medida que fui aumentando en edad, también fui aumentando en kilos, siempre intentando dietas. Claro que bajaba, pero enseguida los volví a subir. Nunca pude mantener siquiera un año la pérdida de peso. Yo estaba realmente resignada a que tal vez mi destino era morir gorda o morir de las consecuencias del comer compulsivamente, que en ese tiempo yo no sabía que era comedora compulsiva. Pero vi morir a muchos miembros de mi familia, tanto mi madre, mis tías, primos, de enfermedades relacionadas con el comer compulsivo. Así es que yo ya estaba resignada, convencida de que me tocaba ser diabética, hipertensa y que probablemente tendría fallas en el corazón o en el hígado. Pero la vida me tenía deparada otras sorpresas, como dice el libro. La vida me tenía una visión para ti, para que yo pudiera experimentar un cambio de vida. Yo conocí los grupos de comedores compulsivos hace como 25 años, pero fui como a 2 juntas y ya no volví. Todavía no era mi momento. Posteriormente, en el 2017, conocí a los grupos de OA en unas juntas en línea que había y comencé a participar en ellas. El primer día que estuve ahí fue de gran impacto al verme reflejada al 100% en todas las experiencias que ahí contaban. Por fin me sentí en casa, por fin me sentí comprendida. Yo ya tenía muchos problemas de salud, tenía fascitis plantar, tenía discartrosis en las vértebras lumbares que me producían dolores terribles de lumbociática severa. Además había sido operada ya de hemorroides y de vesícula. Todas esas enfermedades se pudieron haber evitado si yo hubiera tenido una alimentación saludable.
Pero llego a este programa y comienzo a hacer las sugerencias que me dicen y me empieza a funcionar. Pero esto, compañeros, no me duró más, ni siquiera llegué al mes. Rompí la abstinencia dejando el pan integral, sustituyéndolo por un pan blanco, pensando que enseguida al día siguiente retomaría la abstinencia y jamás pude. Ahí me di cuenta que yo no podía con el pan, con ninguna harina, con las azúcares. Pues así fue, continué todavía intentando retomar la abstinencia y jamás lo logré. Afortunadamente en ese grupo también participaba una compañera que ya estaba en Una Visión para Ti y yo comencé a escuchar sus compartires diferentes a las demás. Hablaba de recuperación, hablaba de abstinencia completa y eso me produjo una esperanza y desesperadamente también la busqué. La busqué para que me pasara ese milagro que estaba yo escuchando en ella porque jamás había visto una fotografía de ella. Y por fin logré entrar en esta hermosa cadena un 28 de abril del año 2018. Cuando llegué aquí, pues me espanté al oír abstinencia completa y todas las restricciones que aparentemente tenía el plan de alimentos. Sin embargo, sin tener otra salida, finalmente tuve que derrotarme y comenzar ese gran viaje de recuperación, el cual ha sido maravilloso todos y cada uno de los días vividos aquí. Agradezco enormemente estar aquí, todas las madrinas y padrinos que me han acompañado, porque vaya que he sido testaruda, he tenido que reiniciar el programa en varias ocasiones, pero agradezco infinitamente al Poder Superior que me tiene aquí. El año pasado, a pesar de haber sufrido un terrible accidente de quemaduras de segundo y tercer grado en la mayor parte de mi cuerpo, en donde casi pierdo la vida, si algo me salvó, fue la abstinencia completa, pero sobre todo el programa, la esperanza, el sentirme parte de esta hermandad con tantas muestras de cariño y tanta solidaridad que yo siempre supe que no estaba sola. Y ahí estuve en el hospital, ustedes me han acompañado en el hospital, en desgracias en mi familia, pero siempre en compañía de todos ustedes, pero sobre todo de mi Poder Superior. Les platicaré ahora un poco respecto a cómo vivo los pasos 10, 11 y 12. Bueno, el paso 10 dice así: continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. Bueno, este paso es de mantenimiento y me enseña a continuar trabajando en cada una de las actividades que yo realizo, haciendo un recuento de ellas al anochecer. Si es que estoy resentida con alguien, ofendida, si he sido tolerante y amorosa con el resto de las personas con las que convivo, porque ahora ya no me fijo en qué me hicieron, sino cómo fue que yo actué con respecto a ellos. Esta es una tarea para toda nuestra vida. Continuamos vigilando el egoísmo, la deshonestidad, el resentimiento y el miedo. Cuando estos surgen, enseguida le pedimos a Dios que nos libre de ellos. Cuando es necesario y algún resentimiento surja o permanezca ahí, es conveniente hacer las columnas que me enseñaron a hacer en el cuarto paso y compartirlo con compañeros recuperados. Para eso tenemos los grupos de WhatsApp de los pasos 10, 11 y 12, para compartir esos resentimientos y recibir la retroalimentación de los compañeros recuperados, porque es muy importante detectar esta parte de dónde he sido deshonesta, dónde estoy afectando a otros por hacerle caso a mi egocentrismo. Es muy, muy importante esto. Y siempre estar presente que el amor y la tolerancia para otros son mi nuevo código de vida, porque antes yo quería que los demás me trataran con amor y tolerancia y no era capaz de darlo hacia ellos. Bueno, en este 10º paso me va a permitir descargar toda la carga emocional que pueda yo experimentar durante el día
Esto no se hace cada semana ni cada año, no, se hace todos los días al terminar. Debo hacer un pequeño inventario de miedos, de resentimientos, de angustias que me estén atormentando. Y bueno, haciendo este paso 10, me da la certeza de que voy a tener un fortalecimiento espiritual, porque ya no estoy actuando conforme a mis instintos o conforme a mi intuición, porque mi intuición es mala consejera. Hoy sé que nada de lo que creía yo que era real lo era tal cual. Debo verlo a través de los ojos de un compañero recuperado, de una madrina, de un servidor, de alguien de la cadena que están recuperados, porque ellos me ayudan a ver con objetividad cuáles son mis defectos de carácter y cuál es la verdadera intención de ese resentimiento, cuál es el verdadero sentir, para que yo trabaje una vez más barriendo mi lado de la calle, no pretendiendo que los demás sean los que cambien su manera de pensar. Así es que debo analizar muy bien cómo estoy siendo egoísta, si estoy siendo deshonesto, interesado o tengo miedo, porque todo esto, dejándolo ahí, lo único que me va a hacer es que me va a dar hambre. Me va a dar hambre y voy a empezar a querer llenar esos vacíos, esas ansiedades con la comida, que en realidad lo único que hace es destruir. Bueno, les comparto la oración del 10º paso. Querido Dios, oro para que pueda continuar creciendo en entendimiento y eficacia, para hacer un inventario diario de mi persona, para corregir errores cuando los cometo, para asumir responsabilidad por mis acciones, para estar siempre consciente de mis comportamientos negativos y dañinos, para mantener mi buena voluntad, para recordar siempre que necesito tu ayuda, para tener el amor y la tolerancia para con los demás como mi código, y para buscar en las oraciones diarias cómo mejor te puedo servir. Paso 11. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. Al despertar, pensemos en las 24 horas que tenemos por delante. Consideremos nuestros planes para el día. Antes de empezar, le pedimos a Dios que dirija nuestro pensamiento, pidiendo especialmente que esté libre de autocompasión y de motivos falsos y egoístas. Bajo estas condiciones podemos usar nuestras facultades mentales confiadamente. Bueno, pues en esta parte súper importante es algo muy sencillo que nos han enseñado en los talleres a los cuales he asistido. Nuestra querida compañera Marcela nos ha guiado para llevar a cabo este sencillo ejercicio que no requiere de mucha técnica ni de mucha sabiduría. Yo pensaba que la meditación tenía que incluir mente en blanco, mucho tiempo de estar sin pensar, en fin, todas esas técnicas que seguramente son muy buenas, pero que yo no soy capaz de hacer. Cuando practicando este sencillo ejercicio de que al despertar ponga delante de mí las siguientes 24 horas que están por venir y que yo rápidamente haga una semblanza, un recorrido de las actividades que voy a realizar, porque ahí también tiene que ver en dónde voy a comer, con quién voy a comer, que esto ya lo he reportado previamente a mi madrina, cuando así sea el caso, refiriendo todas las actividades que voy a realizar y las que no tengo muy seguras, pues pedirle al Poder Superior que me dé orientación para poderlas llevar a cabo.
más cercanas al nivel de la inspiración. Generalmente concluimos el periodo de meditación orando para que se nos indique a lo largo del día cuál ha de ser nuestro siguiente paso. Eso no quiere decir que al despertar ya tengamos perfectamente claro el plan de acción para todo el día. Es una semblanza, pero esto puede ir cambiando, puede irse modificando. Pero siempre que sea posible hacer una pausa y conectarse con el poder superior. ¿Para qué? Para pedir especialmente ser liberados de la obstinación, que ya no quiera yo que las cosas sean forzosamente como yo considero que sean. Esa obstinación que me ha caracterizado y que me sirvió para muchos aspectos de mi vida, que me permitió enfrentar situaciones difíciles, pero que hoy no la necesito. Hoy necesito pedir con toda humildad a mi poder superior que me libere de esa obstinación y de querer tener la razón. Hoy, gracias a este programa, puedo tener esa conexión con el poder superior. Puedo tener esa oración sin necesidad de practicar ninguna religión. Aquí me han enseñado que mi poder superior no tiene limitaciones de creencias o de religiones. Mi poder superior es realmente superior y realmente me ha salvado y me ha rescatado de las garras de la muerte y de la desolación. Así es que cada vez que tenga yo oportunidad hacer esa conexión para pedirle que me libere de mis motivos egoístas. Dice también que si las circunstancias lo permiten, me una en esa oración con familiares o amigos. En mi caso, la verdad es que no comparto la oración ni con mi familia ni con mi esposo, pero sí la comparto cada vez que estoy en contacto con mis compañeros de grupo, porque a través de los ahijados, de los padrinos que tan amorosamente me han acompañado durante este periodo de recuperación, es que juntos oramos por 24 horas de ser en abstinencia y el milagro se da, el milagro existe. Paso 12. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar el mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Bueno, pues este paso 12, que se encuentra ampliamente detallado en el capítulo 7, Trabajando con los demás, nos especifica que no hay nada que asegure tanto la inmunidad a la bebida o a la comida compulsiva como el trabajo intensivo con otros alcohólicos. Funciona cuando fallan otras actividades. Llevar este mensaje es la finalidad del trabajo de este programa. Cuando yo me recupero, no me recupero para verme bonita, para verme esbelta, sino me recupero para poder ayudar a otro ser humano en desgracia que esté sufriendo, así como yo estuve sufriendo. Si este programa me lo guardo, no da los resultados que debe dar. Es necesario compartirlo para que siga creciendo, para que se siga fermentando y en cada miembro recuperado haya la oportunidad de transmitir el mensaje, de que cada uno, de que yo sea el mensaje, no solamente por los kilos que he perdido, sino por la nueva manera de vivir, por este código de amor y tolerancia que ahora permanecen en mi vida como común denominador y como principal característica de mi carácter. Pues cuando yo estoy en abstinencia completa trabajando el programa, estoy dispuesta a ayudar a otros, estoy disponible para atender las necesidades de otros. Cuando comienzo a comer compulsivamente, únicamente estoy viendo para mí qué es lo que yo necesito, cómo es que los demás me dañan, cómo es que los demás me hacen sufrir. Y entonces no estoy disponible ni para mí ni para nadie. Por esto este paso 12 es tan importante y tan hermoso. Es la base de la agrupación. Si Bill W. solo se hubiera recuperado él y no hubiera experimentado la necesidad de transmitir su mensaje a ese compañero Bob que tanto estaba sufriendo, estar encerrado ahí en su casa,
con tantas recaídas y con tanto alcohol en su cuerpo que no podía más. Gracias a ese paso 12 es que existe nuestra hermandad. Yo estoy aquí porque una compañera generosamente me transmitió el mensaje. Pues de la misma manera yo también quiero ser esa portadora de la esperanza, de la fe, de la seguridad, de la certeza de que este programa funciona. Funciona si lo trabajamos. Tenemos una enfermedad de mente y de cuerpo. Para la enfermedad mental, el trabajo de los 12 pasos a través del estudio del libro grande. Y para la de cuerpo, o sea, la alergia física, la abstinencia completa. Hoy sé que viviendo en abstinencia completa mi vida es libre, completa, serena, feliz. Aunque tenga dificultades, siempre las va a haber. Nunca voy a estar exento de los sufrimientos que la vida trae consigo. Pero viviendo en abstinencia completa hay una posibilidad infinita de ser extremadamente felices, porque no hay mayor felicidad que compartir la recuperación, la esperanza con aquel compañero que aún sufre. Bueno, compañeros, les agradezco muchísimo que me hayan permitido compartir estos pasos. Les agradezco mucho que sean parte de mi vida y desde luego que agradezco a todos los servidores que hacen posible que esta cadena siga funcionando. Los quiero mucho, son sumamente importantes en mi vida porque sé que sin ustedes mi vida tal vez ya no existiría. Con esto paso, les deseo que tengan un excelente domingo y que esta fiesta de recuperación de verdad la hagamos en grande, en abstinencia completa. Con esto paso.